un día se nos murieron 13 pacientes. Fue como, no terminabas de contener a uno que se moría el compañero al lado. Hice todo un caminito de orden económico y financiero para poder renunciar y para poder empezar a trabajar de otra manera, aprovechando la cuestión de lo digital y todo lo que había acontecido con la pandemia, y ahí empecé a desarrollar esto. Yo siempre digo que hay un síndrome que es el síndrome GADEF. Gracias a Dios es viernes. ¿Qué peso le pusimos a todo lo que hicimos en la semana? ¿Y qué responsabilidad o qué carga le dejamos a 2 días, como si esos 2 días es lo único que podemos disfrutar? Y dije, o soy muy mala o acá hay algo más. Y empecé a preguntar, obviamente en la parte de nuestra formación es toda la mente y nada más. O sea, no nos explican el funcionamiento integral del organismo. Y empecé a consultar, trabajando en la clínica de diálisis, obviamente tenía otro bagaje, otra historia, podíamos analizar analíticas, yo me sentaba con los médicos y decía, bueno, explícame qué es lo que le está pasando a este paciente. Y ahí empecé a meterme un poquito más, a cada vez que llegaba un paciente, decir cuál fue el último chequeo clínico que vos te hiciste, cómo está, bueno, hacer todo un análisis más profundo. Y en el 2015 empecé a estudiar psiconeuroinmunoendocrinología, hice unas diplomaturas en San Juan, con la doctora Ana María Beltrán, alias Paggi, una endocrinóloga con una mente brillante. Y desde ahí empecé a estudiar. Y hace 10 años que estudio, y la última formación que hice fue en Favaloro, hice mi maestría, me recibí el año pasado. Así que desde ahí no dejé de estudiar y de todo el tiempo estoy actualizándome con investigaciones y formación para ver qué más hay y qué otras patologías o funciones podemos trabajar en conjunto con esta mente más integral. ¿Vos qué edad tenés? Yo, 37. Ah, bien, re bien. Re bien. Re bien. ¿Y qué fue lo que marcó en tu carrera? ¿Cuál fue el antes y el después en decir, bueno, quiero entrar en este mundo de los hábitos, del estrés, la autoexigencia? Es como un nicho bastante particular y está buenísimo. Es un nicho bastante particular. Bueno, con esto de la formación PINE yo me fui dando cuenta de el impacto que tiene el estrés crónico, no el estrés, el cotidiano, el que nos ayuda a vivir, porque lo necesitamos para vivir. Hoy en día está de moda el cortisol, que la dopamina, que se pone de moda un término y empieza todo el mundo a utilizarlo como demonizar algo. Y en realidad el estrés lo necesitamos para vivir. Desde el momento que te suena la alarma y tenés que activar para ir al trabajo, desde el momento que estás en un pico de tránsito y tenés que responder a cómo manejar, o de hacer la cuenta para llegar o no a fin de mes. Pero cuando ese estrés sostenido, esas tensiones sostenidas en el tiempo se hacen crónicas, y bueno, yo empecé a darme cuenta de que impactaban en 3 formas. Impactaban en la salud, con alguna enfermedad crónica no transmisible, porque obviamente si estás estresado, no dormís bien, estás al palo, tampoco te alimentás bien, no le das lugar a la actividad física, no tenés tiempo de disfrute, no tenés tiempo de ocio, o sea, empieza a impactar como un efecto dominó. Impacta en tus vínculos, porque si vos estás estresado y llegas a tu casa y alguien te dice algo y saca los dientes, el perro, no sé, la puerta voló y llegó hasta el vecino, o sea, pasan un montón de cosas en donde se empieza a desgastar los vínculos. Y el otro es impactos en la energía. No tenés ganas de hacer nada. No tenés ganas de salir, no tenés ganas de encontrarte con nadie, preferís. Yo siempre digo que hay un síndrome que es el síndrome GADEF. Gracias a Dios es viernes, ¿no? Es como que llegamos a esto y decís, ¿y qué onda? ¿Qué peso le pusimos a todo lo que hicimos en la semana? ¿Y qué responsabilidad o qué carga le dejamos a 2 días, como si esos 2 días es lo único que podemos disfrutar? Y a nivel personal me pasó que yo venía estudiando, súper ñoña siempre, de estudiar, de estar bien ahí metida, y me empezó a pasar primero de quemarme en mi trabajo. Se dio todo junto, pandemia, fui mamá por primera vez, estaba en una clínica de hemodiálisis en el medio de la pandemia, en donde se nos morían 13 pacientes por día. O sea, un día se nos murieron 13 pacientes. Fue como, no terminabas de contener a uno que se moría el compañero al lado. Más el tiempo de trabajo, más el atender a los pacientes en cortito tiempo, fue, bueno, yo no doy más. Llegué a tener ataques de pánico, de entrar a la guardia, estar hablando con el médico, escuchar las voces como lejanas, de que no quería agarrar las llaves del auto para ir a trabajar. Dije, no, yo no puedo vivir así. Aparte, yo me había convertido en una psicóloga que nunca había sido y que nunca pensé que podía ser, la que no quería escuchar a los pacientes, la que estaba cansada de la queja, y yo decía, no puede ser que toda mi vida yo me dedique a hacer esto. Claro. O sea, que yo haya elegido esto. Pero en realidad era porque estaba apuntando mi profesión a un lugar que no era el que me satisfacía.
porque yo quería trabajar siempre desde la prevención y promoción de la salud. Y acá en Argentina te cagas de hambre, dicen, ¿no? Si trabajas desde ese lugar. Y en realidad no. En realidad es cuál es la persona y cuál es el consultante con el que yo quiero trabajar. ¿Quiénes son esas personas? Sí, en esto es tu embudo de venta, tu nicho de mercado. Sí, bueno, ahí empezó otro camino y otro recorrido, Claro. ¿no? Y en ese periodo, antes de tener a mi hija, yo perdí 2 embarazos y se empezaron a despertar 3 enfermedades. O sea, yo a lo largo de estos años se me han despertado 3 enfermedades autoinmunes y esas enfermedades autoinmunes fueron como, che, pará, algo está pasando. Pero bueno, se despertó una, que fue un hipotiroidismo de Hashimoto en mi primer embarazo, que perdí ese embarazo y dijeron, bueno, lo perdiste por esto. Ok, intentemos de nuevo. Pierdo un segundo embarazo mucho más avanzado, en donde se detiene el corazón del bebé, y bueno, yo termino con una práctica donde casi me muero, y fue como, ¿qué onda? Ahí me empiezo a estudiar por trombofilia, que es SAF, síndrome antifosfólico lipídico, otra enfermedad autoinmune, y empiezo después de un tiempo a buscar mi primera hija con un tratamiento. Y recién ahí dije, bueno, ya está todo bien, ¿no? Y sigo adelante. Y no, seguía no disfrutando mi profesión, seguía trabajando 20.000 horas. Un día llegué a mi casa y mi hija, que era chiquita, Camila, en ese entonces tenía pocos meses, y lloraba, y yo le dije, ay, Cami, no llores, no te puedo escuchar, estoy cansada. Decía, loco, ¿cómo yo que le había luchado tanto para tenerla, había llegado a ese punto? Entonces dije, ok, hasta acá llegué. Empecé a renunciar. Y renuncié, hice todo un caminito económico, de orden económico y financiero para poder renunciar y para poder empezar a trabajar de otra manera, aprovechando la cuestión de lo digital y todo lo que había acontecido con la pandemia, y ahí empecé a desarrollar esto, un modelo de negocio. Que hasta ahora la psicóloga era, yo me acuerdo que ¿cómo se llama? La decana de la universidad decía, ustedes se reciben, ay, todavía me acuerdo hasta la postura, ustedes se reciben, tienen el diplomita, se ponen enfrente de un consultorio y ya está. Yo decía, ¿cómo eso? No, para nada, hay que seguir formándose, hay que ser consciente. Y dije, bueno, empezar a ser otro tipo de psicóloga, que tenga un modelo de negocio, que tenga una estructura, que pueda pensar en tener una vida en donde pueda disfrutar, en donde yo pueda decir, che, hoy coordino, organizo esto, ya fui al gimnasio en la mañana, bueno, a la tarde me voy a grabar un podcast con los chicos. En otra vida no hubiese sido posible. Sí, de todas formas, está buenísimo lo que contás, pero creo que te sirve que exista gente que diga, ustedes se ponen enfrente del consultorio y listo. Porque hay una realidad, si todos fueran emprendedores, si todos pensaran como vos, no habría empleados, no habría gente que no tenga guita, y el sistema capitalista marca algo. Para que algunos anden en aviones, algunos tienen que andar en bicicleta. Bueno, Y eso es así. pero Y si yo no, no quiero andar en marxismo. bicicleta. Listo. Eso ahí yo banco a full y comparto. Comparto un montón de que es necesario que haya gente que piense así. Es necesario que haya gente que tenga el cortisol en Narnia. ¿Por qué? Porque es el sistema que hace que algunos... Mira, a mí me encanta una frase de un creador de contenido que dice... Me gustaría ver qué opinamos como psicóloga. En la vida sos depredador o sos presa. No hay otra opción. Y yo la comparto. La comparto así, dura y seca. Y siendo médico, ¿eh? O sos depredador o sos presa, pero de vos mismo.